hablar de José Félix Estigarribia es, desde todo punto de vista, un desafío interesante en Paraguay, porque estamos hablando dentro de la mente del paraguayo y la paraguaya, de alguna manera como del segundo gran héroe militar del Paraguay. Cuando me llegó la propuesta, el doctor Eric Caballero Campos me llamó y me dijo: Anaí, ¿te animás a escribir? Vamos a hacer una colección de protagonistas de la Guerra del Chaco. Y la verdad que tengo que confesar que fue un desafío muy grande. Y en plena pandemia yo no vivo en la capital, entonces era cómo voy a consultar los textos, cómo voy a trabajar sin acceso a los archivos y a las bibliotecas. Pero fue sumamente interesante porque desde ese primer momento Eric me dijo: yo te voy a ayudar, te voy a proveer todo lo que tengo en mi biblioteca, y luego recibí ese mismo apoyo de lugares que no esperaba, de historiadores, historiadoras, de gente que estaba en los acervos, en la biblioteca militar, en el archivo militar, del Ministerio de Defensa, en la Biblioteca Nacional, y cuento eso porque me parece fundamental para la construcción, para comprender la construcción de este texto. Este texto no pretendía ser como algo novedoso u original, sino tratar de darle una mirada más que nada fresca, pero sobre lo que ya es conocido del mariscal José Félix Estigarribia. O sea, más que nada no era descubrir algo de cero, sino que poder mirar con nuevos ojos esas fuentes tradicionales, porque era lo que nos permitían las condiciones, ¿verdad? Reconozco que mi preocupación también pasaba por el tema de ¿será que yo puedo ser capaz de escribir sobre una figura tan compleja como es José Félix Estigarribia en estas condiciones? Y recibí el apoyo de mi familia, un apoyo muy fuerte, al decirme: Anaí, vos sos capaz, y más que nada es una figura, por ser una figura controversial, es necesario tomarla con menos apasionamiento que de costumbre. Y la verdad que al final yo me quedo, porque uno se queda como enamorada de su objeto de estudio, pero me quedé en cierto modo enamorada, porque no es exactamente Estigarribia, sino de todo el contexto que él tiene, que fue uno de los aportes que sí quisimos hacer con la obra, sin querer queriendo, que fue el tratar de construir las relaciones que él tiene a lo largo de su vida, ¿sí? Entonces el texto está organizado en 4 capítulos. El primer capítulo aborda su vida antes de la guerra, más que nada tiene que ver con dónde él nació, cómo era su familia, cómo él empieza la carrera militar, porque él no es un oficial de academia, él recién de grande, después de haber estudiado en la escuela agrícola, él se une, y después de haber hecho carrera también en el Poder Judicial, llega a la carrera militar. Tratamos también de reconstruir un poco sobre su familia. Él tuvo muchas hijas, por ejemplo, una sola hija legítima, que es Graciela, de su matrimonio con Julia Miranda Cueto, y después reconoció a varias de sus hijas, y que encontramos gracias a unas investigaciones de Luis Verón y de Family Search. Rescatamos algunos datos que me pareció también muy interesante, muy representativo de la época, pero también muy interesante como él también participa en momentos de la vida de sus hijas naturales. Entonces me pareció también una mirada interesante del comandante, ¿verdad? No solo desde lo público, sino también desde lo privado. También abordamos un poco de su relación con Julia Miranda Cueto y con Graciela, con su hija, y también con doña Calixta, con su mamá, que también es una figura sumamente importante a lo largo de su vida, porque él queda huérfano joven, pero su mamá sigue teniendo un vínculo muy importante con él a lo largo de la guerra y a lo largo de su vida política. El siguiente capítulo trata ya de lo que es su vida militar, su formación, todo lo que tiene que ver con la preparación para el Chaco, porque también muchas veces desde una mirada romántica perdemos de vista que
la victoria en la Guerra del Chaco no fue algo casual, sino que fue producto de una serie de elementos que se encontraron. Había una preparación de los oficiales habían preparado tanto desde el punto de vista académico como en el conocimiento del terreno, que fue el caso de José Félix. En términos armamentísticos se hizo lo que podía hacer el país en las condiciones en las que estaba. Y luego su formación en el extranjero, también abordamos algo de su formación en Chile y en Francia. Entonces esos fueron momentos que nos pareció importante ir construyendo, ir explicando. También su relación con Manlio Schenoni, su relación con Albino Jara, porque fueron personas que terminaron teniendo una marca, y nosotros entendemos que terminaron teniendo una marca interesante sobre lo que va a ser él como conductor, ¿verdad?, del Chaco, y inclusive sobre esa construcción que termina siendo como en su carrera política. El capítulo central del libro es el capítulo de la guerra. En el capítulo de la guerra tratamos de contrastar algunas fuentes secundarias, pero principalmente nos basamos en sus propias memorias, con una intención de poder escuchar la voz del conductor en primera persona. Hay elementos que me parecen sumamente interesantes de la figura de él como conductor, como por ejemplo su relación con Eusebio Ayala, tan cercana, su preocupación por la situación del Chaco antes y durante la guerra. Él es el único, prácticamente, o sea, yo no tengo la certeza, pero creo que es posible que haya sido el único oficial que no pidió permiso ni un solo día. O sea, él estuvo todo el conflicto, estuvo ahí. Su esposa y su hija le iban a visitar, su mamá también, pero él no abandonó el comando. Es muy interesante también cómo él al principio de la guerra logra ubicar a los oficiales, porque tenemos que entender también que es una generación de oficiales brillantes, pero dirigir oficiales brillantes tiene consigo la carga de que cada uno tiene sus propios proyectos, ¿verdad? Entonces el poder ubicar en el cuadro a todos los oficiales y no deshacerse de ninguno, a pesar de que hayan tenido problemas personales o políticos, habla de un tipo de liderazgo sumamente interesante de José Félix. Sí, a lo largo de la guerra él tiene diferencias con muchos de esos oficiales y eso de alguna manera hace más difícil el desarrollo de la última etapa de la guerra. Sin embargo, otro aspecto que tiene que ver con eso es que no hay ningún, o sea, no está por lo menos... yo no encontré el registro de que se haya fusilado a alguien por desobediencia durante la guerra. Entonces, eso también me parece que tiene relación con esa mirada humanista y de alguna forma, entre comillas lo pongo, pero pacifista, que él trae de su formación republicana en Francia, ¿verdad? Entonces me parece que son temas que propusimos en el capítulo de la Guerra del Chaco. No sé si logramos abarcarlo en su justa medida, pero que deja así algunas incógnitas para el lector y para la lectora que van a poder continuar a partir de lo que proponemos. Y finalmente hicimos un breve recorrido sobre su vida política. Al volver del Chaco, él ya no es la misma persona que se fue, él ya no es simplemente el soldado, él vuelve como una figura política, o sea, él es el general de América. Alguien me decía cuando le hablaba sobre José Félix que vuelve un rockstar, ¿verdad? O sea, y prácticamente cuando uno lee los textos y las noticias de la posguerra, pareciera que está leyendo la llegada de una celebridad. La gente se agolpaba, le llevaban flores, pero también al ser una figura política también encuentra muchos fanáticos y también muchos detractores. Y es muy importante esta última etapa de su vida, desde la guerra hasta su muerte en el 40, porque también nos muestra a un José Félix diferente. Él
en ese proceso, desde el punto de vista político, no es el mismo que siguió Albino Jara, no es el mismo que dirigió las tropas en el Chaco, tampoco es el mismo que desfila. O sea, yo sinceramente creo que tampoco es el mismo que desfila en el desfile de la Victoria, sino que él va, con cada una de esas experiencias, él va transformándose y va cambiando hasta llegar a ser quien asume la presidencia de la República, que posiblemente es la razón por la cual él se distancia de Eusebio Ayala. Muy posiblemente tiene que ver con que José Félix decide candidatarse, aceptar la candidatura sin consultarle a quien había sido de alguna forma su mentor, su compañero, que era Eusebio Ayala. Y en la última etapa de su vida, bueno, está toda la discusión con respecto a en qué momento él se aparta de los ideales democráticos para finalmente proponer la Constitución de 1940. Entonces, eso tratamos de proponer brevemente, y finalmente sus honras fúnebres, que son todo un tema interesantísimo. Al momento de su muerte, una cosa que me pareció no menor, su yerno y de alguna forma sucesor en Washington y su hija estaban en Estados Unidos y no llegan a venir a participar de todas las honras fúnebres. Entonces, o sea, lo que buscamos era más bien darle un rostro humano al comandante, alejarle un poco de esa sacralización de la que mucho que tiene esa carga de ser el mariscal José Félix Estigarribia, pero también separarle un poco de la guerra. O sea, hay veces que pareciera que estudiarle a José Félix es una excusa para estudiar la guerra del Chaco, y en este caso lo que queríamos era ver el Chaco en los ojos de José Félix Estigarribia y ver la política local en los ojos de José Félix Estigarribia. Y de paso, en ese caminar, descubrir algunas figuras, tanto masculinas como femeninas, públicas y privadas, que tuvieron una impronta sobre la vida de José Félix. Y a la par queríamos hacer un relato, una narrativa que tenga esa riqueza de mostrarnos al ser humano, no como si fuera que lo que haya pasado en el Chaco haya sido un milagro o algo casual, sino como el resultado de alguien que se preparó para un momento político y un momento de su carrera fundamental.